Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al Ministerio y a Gabriel particularmente por invitarnos a compartir este importante foro de el auge y el desarrollo de los espectáculos públicos. Para nosotros como superintendencia de verdad es muy importante compartir estos escenarios para contarles a este gremio tan importante qué hacemos para proteger los derechos de los consumidores de los espectáculos públicos. Entonces, en la mañana de hoy trataré de ser muy breve y después compartiremos las preguntas con el resto del panel. Uno de los temas que nos planteaban era cómo está y cuáles son los avances y perspectivas del e-commerce en Colombia, para lo cual queremos contarles pues que la Ley 1480, que es el marco normativo en materia de protección al consumidor, por medio del cual se expide el Estatuto del Consumidor y otras disposiciones reglamentarias, contiene un capítulo particular para la protección del consumidor de comercio electrónico. Es así que las normas de protección al consumidor en Colombia son una de las normas más modernas de América Latina y las que más tiene disposiciones de protección en materia de comercio electrónico, y por eso es tan importante y se articula también con todos los temas de protección de espectáculos públicos, como les mostraré más adelante. Además de la Ley 1480, la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, como segunda fuente normativa, también contiene una serie de disposiciones y reglas para cumplir la protección de los consumidores, no solamente en materia de comercio electrónico, sino particularmente en temas de espectáculos públicos. El Decreto 587 de 2016, por el cual se adicionó el título segundo del Decreto Único del Sector Único, reglamenta el tema de la reversión del pago en temas de comercio electrónico. Lo traigo a colación y es muy importante porque en temas de comercio electrónico es importante saber cuáles son los derechos de los consumidores, no solamente espectáculos públicos, sino todos los consumidores que hacen decisiones de consumo y compras a través de comercio electrónico, pues tienen unos derechos, y uno de esos es la reversión del pago cuando ha habido una situación de fraude. Pueden pedirle a su establecimiento bancario que se reverse ese procedimiento de pago si se dan las condiciones establecidas en el decreto. Entonces, fíjense cómo las normas de protección al consumidor y a través de los decretos reglamentarios van construyendo unas normas de protección al consumidor en comercio electrónico muy fuertes y muy importantes en Colombia. Sumado a todo el tema de comercio electrónico, pues viene la Ley 1402, de la que han hablado durante un día y medio en este importante foro, que define los espectáculos públicos de las artes escénicas, reglamenta el PULEP, y viene el Decreto 2380 de 2015, donde se le consagran unas obligaciones a la Superintendencia de Industria y Comercio, particularmente la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, que es la que yo dirijo, en la que revisamos la publicidad y adelantamos las investigaciones en materia de protección al consumidor en aquellos casos en los que los proveedores, productores y vendedores de etiquetes no han cumplido con las disposiciones establecidas en las normas y se han violado los derechos al consumidor. ¿Cuál es la esencia o la estructura básica de protección de los derechos de los consumidores? Desde el mismo Estatuto del Consumidor, los consumidores tienen, primero, derecho a recibir productos de calidad y adecuado a las condiciones establecidas en la garantía y a lo que se ofrece. Tienen derecho a elegir libremente los bienes y servicios que quieran. Tienen derecho a recibir una protección contra la publicidad engañosa. El Estatuto trae una protección particular y especial y dice: los consumidores tienen derecho, gracias Gabriel, a tener una protección a la publicidad engañosa, y muy importante, en la parte inferior, tienen derecho a recibir una información. ¿Y qué tipo de información? Pues una información que sea clara, completa, veraz, verificable, comprensible, porque de ahí se desprende todo el tema de el PULEP y las obligaciones que deben contener los proveedores de espectáculos públicos, los promotores, los vendedores de boletería, de dar esa información a los consumidores. Entonces, ¿de dónde se deriva esa obligación? Desde el mismo Estatuto del Consumidor, en el derecho que tienen los consumidores a recibir una información clara, veraz, comprobable, verificable, para tomar unas decisiones de consumo responsables. ¿Qué es el comercio electrónico? Como les decía, el Estatuto del Consumidor nos trae un capítulo particular y en esa ley nos define como la realización de actos o negocios y operaciones mercantiles concertados a través de intercambio de mensajes de datos telemáticamente cursados entre proveedores y consumidores para la comercialización de productos y servicios. ¿Qué es esto? No es otra cosa distinta
que el acto de comercio, la realización de una negociación a través de plataformas de comercio electrónico o a través de mensajes de datos telemáticamente dispuestos para ello. Aquí viene una de las principales retos o dificultades que tenemos en materia de comercio electrónico y de protección al consumidor. La órbita de aplicación del Estatuto del Consumidor se delimita única y exclusivamente para productores y expendedores ubicados en el territorio nacional que utilicen los productos utilizados, medios electrónicos que sean distribuidos y que estén domiciliados en Colombia. Entonces, en muchas oportunidades nos pasa que se presentan ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas, denuncias frente a operadores o plataformas de comercio electrónico que no están domiciliados en Colombia, y nos enfrentamos frente al primer reto y la dificultad que tenemos, porque la ley establece que la Ley de Protección al Consumidor se aplica única y exclusivamente a aquellos proveedores que están domiciliados en Colombia, y son a ellos a los que nosotros podemos generarles instrucciones, órdenes administrativas e investigaciones cuando no se han cumplido con los derechos de los consumidores. La naturaleza jurídica del portal de contacto y plataforma de comercio electrónico, este tema sí que es bien importante y entender desde la definición y estructura misma, porque a veces nos encontramos frente a una página web, como la conocemos genéricamente todos, y no sabemos cuándo estamos frente a un portal de contacto o a un portal de comercio electrónico. Y hay una diferencia bien grande. Una diferencia desde la definición misma y las obligaciones, aunque para el consumidor debería ser absolutamente, y así lo es, la identificación si yo estoy comprándole a una plataforma de comercio electrónico o a un portal. ¿Qué es un portal de contacto? Es una plataforma electrónica que tiene como propósito que las personas naturales o jurídicas pongan a disposición de los consumidores unos bienes y unos servicios, y a su vez existen en el otro extremo unos consumidores que entran a ese portal y se ponen en contacto con esa persona natural o jurídica. ¿Para qué? Para realizar un negocio, para concertar una relación de consumo, para comprar y para vender. El caso más claro que tenemos de un portal de contacto definido en los términos de la ley es Mercado Libre. Es una plataforma en la que Mercado Libre tiene unos proveedores que se inscriben ante él y unos consumidores que entran, pero el consumidor no le compra a Mercado Libre. ¿A quién le estamos comprando? A esa persona que está dispuesta para ello en esa plataforma, y ellos tienen unas obligaciones. ¿Qué obligaciones legales tienen estos portales de contacto? Pues exigir a todas las personas que ofrecen a través de su portal su identificación, para lo cual tendrían que tener un registro de quiénes son los que venden. ¿Para qué el registro? En el evento que se presente una violación a los derechos de los consumidores, lo primero que hacemos nosotros como superintendencia es preguntarle a ese portal: cuénteme quién es. ¿Tiene usted el registro? ¿Tiene el control? ¿Sabe quién es? Y ese portal tiene la obligación de contener la información y la caracterización y la identificación de esa persona. Pero además del portal de contacto están las plataformas de comercio electrónico que conocemos básicamente todos. ¿Qué son las plataformas de comercio electrónico? Pues las tiendas virtuales que tienen los proveedores de servicios para vender sus productos. En esta la relación de consumo, la relación de comercio se hace directamente con esa persona. Por ejemplo, entramos a la página de la Panamericana y realizamos la relación de consumo directamente con la Panamericana, con El Éxito, con los supermercados, con Carulla. Esa es la plataforma de comercio electrónico. Y frente a estas plataformas de comercio electrónico sí que hay obligaciones importantes en el Estatuto del Consumidor, como disponer en el mismo medio electrónico los mecanismos para que el consumidor pueda radicar sus peticiones, quejas y reclamos. Además deben tener soportes de garantizar que la información que se ha presentado ante esa plataforma esté siempre ahí. Deben tener siempre un link a la autoridad de consumo, es decir, cuando ustedes entren a estas plataformas de comercio, deben verificar en la parte inferior o en una parte que sea visible para los consumidores el logo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que viene en la parte superior del 50 años. Eso indica que esa plataforma está cumpliendo con las obligaciones que tiene de tener un link de información a la Autoridad de Protección al Consumidor, y les da las garantías como consumidores de que esa plataforma está cumpliendo. ¿Qué otras cosas? Tiene la obligación de dar toda la información en relación con quién es, qué vende,
los mecanismos que tienen los consumidores para ejercer el derecho de retracto, que es un derecho que tienen todas las personas que accedemos a hacer compras a través de medios no tradicionales o a distancia, como es el comercio electrónico. ¿Para qué? Para que dentro de los 5 días siguientes a que recibo la cosa pueda devolverla, y eso se llama el derecho de retracto. Probablemente no era lo que yo esperaba, no tiene las condiciones que yo quería y puedo ejercer ese derecho de retracto, y es un derecho contra el que no puede negarse ninguna plataforma de comercio electrónico. Ninguna plataforma legalmente constituida en Colombia que cumpla con los derechos del consumidor podría decirle a un consumidor que no le respeta el derecho del retracto, porque es un derecho establecido en el derecho del consumidor. Entonces, visto esto, cada vez son más grandes las relaciones de consumo que se deciden a través de plataformas de comercio, pero también es bien importante que los consumidores sintamos una confianza en esas plataformas de comercio electrónico. ¿Y cómo se logra? A través de claridad y transparencia de la información, con toda la información que les acabo de contar. Seguridades en el pago. Estas plataformas de comercio electrónico deben tener unas pasarelas de pago que le den una seguridad al consumidor de que no van a tener actuaciones o que van a estar protegidas contra la prevención del fraude, y que toda la operación durante el proceso de compra y posterior a la compra están protegidas por mecanismos de seguridad. Que llegue el producto, que los mecanismos de entrega estén definidos desde el momento mismo que se materializa la relación de consumo. Si me dicen en 30 días, que sean 30, 5 días, que se cumpla exactamente con el término establecido, y un proceso de garantía postventa. Después de la compra, estos proveedores tienen que ofrecer esos derechos a los consumidores que le permitan garantizar que eventualmente, si el producto es objeto de una garantía, pueda ejercerla eficientemente. Con todos estos derechos y garantizando que se dan estos derechos a los consumidores, pues se definen relaciones de consumo en plataformas de comercio electrónico bien interesantes y como deben corresponder a lo que establece la ley. En materia particularmente de espectáculos públicos, en comercio electrónico, ¿cuáles son los retos que tienen las autoridades o que tenemos las autoridades? La primera, y creo que la que conocemos todos, es enfrentarnos a la reventa de boletería. Es importante destacar que en Colombia la reventa de la boletería no es un delito, es una práctica que no está prohibida, pero debe estar regulada y controlada. ¿Para qué? Para que se le garanticen los derechos a los consumidores. Es decir, si alguien compra una boleta y después a través de un portal de contacto la ofrece, debe cumplir con todas las garantías que tienen los derechos los consumidores, porque en Colombia no es un delito, pero en otros países sí es un delito. Y entonces vemos como plataformas que no están domiciliadas en Colombia, como las que vemos aquí, Viagogo o ChubHub, ofrecen ventas de boletería para entradas a espectáculos públicos sin que estén domiciliadas en Colombia. Entonces los consumidores no tienen cómo acudir a la autoridad en el evento que no le llegue la boleta, en el evento que no le cumpla, porque como no están domiciliados en Colombia, la superintendencia no puede acceder a una investigación, no podremos perseguirlos, y es uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento, y es uno de los retos más importantes que hay en materia de espectáculos públicos de comercio electrónico. ¿Qué estamos haciendo desde la superintendencia? Pues en la superintendencia trabajamos arduamente frente a las autoridades ante los mecanismos y organismos internacionales. Olvidé recordarles al inicio de la presentación que además de todo el marco normativo, hoy vimos todos en las noticias que Colombia fue admitido en la OCDE, que es el club de los países de la OECD, que es el club de los países más desarrollados, y en la OECD hay unas políticas de protección en materia de comercio electrónico que nosotros hemos incorporado a nuestra ley, que estamos en proceso de implementación y que se están aplicando. Esas políticas de protección en materia de comercio electrónico es un reto para el país y es un reto que tenemos siempre como autoridad pendientes ahí de aplicar, y esa ha sido una política por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en todos estos escenarios internacionales en los que nosotros acudimos, vemos cómo es una preocupación de todas las autoridades de consumo perseguir a estas plataformas que venden boletería, perseguir a estas plataformas para que cumplan con las disposiciones legales de cada uno de los países. Aquí en la presentación traemos unos ejemplos de cómo en Italia, en países como en Italia, la reventa de boletería sí es un delito y se ha sancionado con grandes sumas de dinero en euros a estas plataformas cuando han incumplido con la prohibición de hacer reventa de boletería.
¿Qué ha sido la defensa de Viagogo? Ha dicho, yo cumplo con las normas de protección al consumidor en cada uno de esos países, pero no es cierto, ha tenido sanciones en algunos países. ¿Y a qué vamos y a qué estamos dirigidos en el país? A que en escenarios tan importantes como AISPEN, que es un grupo, no es una autoridad, se me fue la palabra, es un ente que agrupa autoridades de consumo de más de 60 países del mundo, se toman políticas de lineamiento y de protección al consumidor a los países que son. Colombia va a asumir la dirección de la presidencia de AISPEN el año entrante, 2019-2020, y es tan importante porque las políticas que hemos hecho nosotros y las campañas de protección en materia de consumidor en comercio electrónico han sido replicadas por más de los 60 países que hacen parte de AISPEN. Entonces, ¿cuál es el reto para Colombia? Que esa información, no solamente para Colombia, sino para todos los países del mundo, que esas decisiones que se tomen en diferentes jurisdicciones puedan ser compartidas en los otros países y con fundamento en ellas podamos perseguir en algún momento y tomar posiciones y decisiones frente a estas plataformas de comercio electrónico que no están domiciliadas en Colombia, pero que podamos, a través ya sea de llamados de atención e informaciones, invitarlos y llamarlos a saber a que estén cumpliendo con las disposiciones de comercio electrónico en Colombia. Entonces estamos en un momento bien importante en la protección de los consumidores en materia de comercio electrónico, porque si bien el problema más grande que hay en este momento es que estas plataformas no están domiciliadas en Colombia, sí contamos y sí estamos explorando herramientas de cooperación con las entidades internacionales para poder compartir información y poder lograr la efectividad de los derechos de los consumidores a través de cooperación internacional. ¿Cómo desarrollamos la inspección, vigilancia y control de la superintendencia a través del PULEP? Pues el código PULEP permite a los consumidores de servicios de entretenimiento que sepan, primero, quiénes son los responsables de cada evento, para así poder ejercer sus derechos y tener la información clara, veraz en el derecho a la reclamación. Fíjense cómo atrás les contaba que uno de los pilares fundamentales del Estatuto del Consumidor es la información. Pues a partir de esa información que tienen los derechos a los consumidores, el PULEP viene o entra a articular toda esa protección al consumidor y ayuda a las funciones de la superintendencia, porque los proveedores, los productores de espectáculos públicos y las empresas que se dedican a la venta de boletería deben registrarse ante el PULEP y deben informar a los consumidores. Entonces, la herramienta, el PULEP, nos permite desarrollar de manera eficiente los derechos, las funciones de inspección, vigilancia y control que tenemos en la superintendencia. ¿Cómo activa la superintendencia y cuándo se sanciona? Pues nosotros aplicamos el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo en un proceso sancionatorio y se hace un juicio de responsabilidad en el evento que se imputen cargos. Pero ¿cómo actuamos? A través de averiguaciones preliminares, ya sea de oficio o a través de las comunicaciones que nos envía el Ministerio de Cultura. ¿Qué hace el Ministerio de Cultura? A través del PULEP hace una verificación de todos los espectáculos públicos que se están publicando o se están ofreciendo en el mercado nacional. Cuando el Ministerio encuentra que se está incumpliendo con la obligación de publicar o de informar el PULEP en estos espectáculos públicos, nos remite esa información a nosotros, a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero nosotros como superintendencia no solamente nos quedamos con la información que nos da el PULEP, sino que adicionalmente en nuestra sala de medios, que es una sala que tenemos especializada en la superintendencia, hacemos la vigilancia y la verificación diaria de la información que nos llega de espectáculos públicos, verificamos piezas publicitarias y nos encontramos con una serie de piezas publicitarias de espectáculos públicos que revisamos. Si nosotros encontramos que en esa etapa de averiguación preliminar hay una situación que no están cumpliendo con el PULEP, pues hacemos un requerimiento, esa está aquí, para identificar quién es el productor del espectáculo público. Le preguntamos por qué se está presentando información publicitaria sin la información del PULEP, y en muchas oportunidades que encontramos que el PULEP o la indicación del PULEP está en la última pieza publicitaria o está de una manera muy pequeña en un sitio que es casi imperceptible para los consumidores. Y eso no debe ser así. Si bien no está regulado, pues la información del PULEP debe estar desde el primer momento, en las primeras piezas publicitarias, en todos los espectáculos públicos. Entonces, si encontramos
que en efecto, definitivamente, no hay no hay PULEP, podemos iniciar investigación administrativa con formulación de cargos por violación a las disposiciones de información que deben tener los consumidores y puede terminar inclusive con una sanción que puede ir hasta los 2.000 salarios mínimos si se comprueba que se ha incumplido con los derechos de los consumidores. Pero no todas las investigaciones se terminan o no todas las averiguaciones preliminares terminan necesariamente en una sanción. Gran cantidad de las investigaciones o de las preliminares que nosotros determinamos en la superintendencia se dan a través de una instrucción, que está en la parte central de abajo. ¿Qué es una instrucción? Es el ejercicio de estas facultades de inspección, vigilancia y control que tiene la superintendencia de decirle a los productores o a los operadores de boletería, usted tuvo un incumplimiento pequeño en la información que está dando de la pieza publicitaria, modifique las piezas publicitarias, incluya el código PULEP en las próximas piezas publicitarias o en las que tiene todavía en el mercado y repórteme ese cumplimiento dentro de los 1 o 2 días siguientes a la verificación. Si vencido el plazo vemos que este operador o este productor no cumple con la instrucción que le estamos dando, ahí sí viene el proceso sancionatorio no solamente por el incumplimiento a las disposiciones del PULEP, sino además por haber incumplido la orden que le dio la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces ahí estamos en un problema doble. No solamente está incumpliendo con las disposiciones de información en materia de espectáculos públicos, sino que incumplió una orden de la Superintendencia. ¿Qué ha pasado en la práctica? Quiero ser muy sincera. Han sido muy pocas investigaciones administrativas que hemos abierto por incumplimiento de las disposiciones de espectáculos públicos. ¿Por qué? Porque entendemos que es una norma nueva, de hecho estamos celebrando el 6º año de la ley y entendemos que el sector y todo el mercado se tiene que ajustar y por eso hemos tratado de hacerlo en primera instancia a través de instrucciones. Son muchísimas instrucciones las que generamos, solamente en aquellos casos en los que vemos que hay un incumplimiento que merece una formulación de cargos y que va a haber una discusión dentro del proceso sancionatorio, abrimos una formulación de cargos. ¿Cómo hacemos el rastreo de la publicidad? Aquí traemos unos ejemplos. Nosotros verificamos la publicidad y vemos que, pues, en efecto, el código PULEP está informado. En este caso, por ejemplo, está informado de manera visible y en estas 2 piezas publicitarias está informado de manera visible. Pero hay otras muchísimas, gran cantidad, en las que encontramos que, por ejemplo, las piezas publicitarias, la información del PULEP la encontramos por acá, en un lugar que es imperceptible para el consumidor. Y si es imperceptible para el consumidor, pues en nuestra opinión está incumpliendo con la obligación que vimos al inicio de mi presentación y de mi charla, de darle al consumidor una información clara, veraz, verificable y oportuna. ¿En relación con qué? Con el PULEP. Entonces nosotros desde la superintendencia sí esperamos que ese sitio, ese lugar donde los productores indiquen e incluyan la información del PULEP sea un sitio visible. ¿Qué tenemos en materia de espectáculos públicos de las artes escénicas en el año 2017? Pues hicimos 80 requerimientos de información. ¿Basados en qué? En la información que nos da el Ministerio de Cultura, pero además en esa verificación que les estábamos contando. En estos requerimientos nosotros les preguntamos a los operadores y les preguntamos a los productores qué está pasando con el espectáculo público. Hemos generado 5 instrucciones, un pliego de cargos y 30 archivos. ¿Por qué los archivos? Porque después de la etapa de averiguación vemos que si está el PULEP, que está en un sitio que puede ser mejor evidenciado, y entonces procedemos al archivo de la actuación administrativa. ¿Qué pretendemos como Superintendencia de Industria y Comercio? No solamente sancionar, nosotros no solo somos la entidad que sancionamos, sino queremos generar una política, como lo ha hecho el señor superintendente y lo hemos hecho durante estos 5 años, de respeto de los derechos de los consumidores, que si bien desafortunadamente en nuestro país la mejor manera de entender ha sido a través de las sanciones, también creemos que puede ser a través de las instrucciones y de la educación a los consumidores y de la educación a los proveedores de espectáculos públicos. Pues de esta manera, rápidamente les conté cuáles son las funciones de la superintendencia y quedamos a disposición de sus preguntas con posterioridad en el panel. Muchísimas gracias. Por la asistencia, por la invitación. Ustedes hacen la producción artística, la que nos pone felices, y nosotros venimos acá con la DIAN.
Cuando nos sentamos allá y escuchamos la producción de música y llega este ladrillo de la DIAN, ¡ay! ¿Con qué miran a salir? Pero ya ustedes han conocido ampliamente la política de la Dirección de Impuestos y Aduanas. Venimos en un desarrollo amplio desde el año 2013, donde estamos recogiendo realmente como todas las formas de facturar, recogiendo las tecnologías que ya que existen en el mundo, recordando algo así como que a nuestro país apenas empiezan a llegar estas tecnologías, pero lo que estamos recogiendo son cosas que ya existen. Fundamentalmente, ¿tras de qué? Tras de eliminar el papel a lo sumo. Pues el papel nos seguirá acompañando por muchos años, más sin embargo en todas estas operaciones comerciales y en estas operaciones de prestación de servicios, pues a lo que le está aplicando el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y los ministerios con los que estamos relacionados es buscar cómo eliminar a lo sumo el papel para de alguna manera garantizar éxito en la operación y éxito sobre todo en el conocimiento de la prestación del servicio por parte de nuestros usuarios. ¿Cuál es el comportamiento? Esta gráfica nos interesa mucho porque Colombia al año 2013 no era reconocida como un país que aplicara decididamente a los documentos electrónicos. Pero como lo hemos visto con las conferencias anteriores, pues los distintos ministerios y el gobierno nacional y el sector privado ha decidido que a lo sumo apliquemos a los documentos comerciales electrónicos. Entonces es importantísimo que nosotros en el mundo ya con corte al 31 de diciembre, cuando nos vemos cómo nos están analizando, encontramos ya que a Colombia y América Latina nos reconocen como unos países líderes en la decisión gubernamental y privada para recoger los documentos físicos. Y ahí tenemos una estadística rápida donde observamos que para el año 2018 en los distintos negocios entre empresas y con los consumidores, el mundo comercializará 400 billones de documentos. Entonces, importante es que a Colombia ya en el resto del mundo nos estén reconociendo y nos estén viendo como que un país que tomó la decisión de que todos estos documentos con los que hacemos transacciones los llevemos al mundo electrónico. Nos interesa, esta gráfica también es importante, muy rápidamente, decirles que las líneas azules representan la cantidad de trámites, movimientos, tiempos para llevar a cabo una operación con una factura en papel. Simplemente ese primer escenario, tenemos mediciones de hasta 6 meses en distintos sectores. Por ejemplo, el sector salud tienen serios inconvenientes con el tráfico de tanto papel para llevar a feliz término una cuenta de cobro. 6 meses, a manera de ejemplo, del sector salud con el tráfico de una factura tradicional. Con el tráfico de una factura electrónica, que sería el escenario verde, estamos hoy ya en producción con la factura electrónica, y las mediciones que tenemos con esto es el que más está demorando en entregarle una factura a un comprador, a un consumidor, y entregar la factura a la DIAN son entre 11 milisegundos y 3 minutos. Entonces esto pues demuestra, ustedes seguramente los que son electrónicos lo conocen mucho mejor que nosotros, demuestra el grado de eficiencia que se le puede imprimir a las empresas o a los prestadores de servicios en la medida en que se aplique a documentos electrónicos, sobre todo por aquello de los tiempos y de la eliminación de costos. Nos identificamos muy ampliamente con los sectores aquí con estos conceptos de beneficios, como es la mejora de procesos. Estamos seguros que para el Ministerio de Cultura, para la DIAN, para nuestros consumidores de servicios de espectáculos públicos, en la medida en que o emigremos a la factura electrónica o a la boleta electrónica, que es la que tenemos regulada, pues las cosas van a ser mucho más fáciles. La reducción de tiempos, la reducción de costos,
se le puede hacer la trazabilidad al documento electrónico para estos temas que nos comentaba la SIG hace un momento. Y sobre todo la facilitación también en la medida en que se requiera entregar la representación gráfica al consumidor. Desde el punto de vista de los costos, nuestras empresas, Colombia hizo un estudio con el Centro Interamericano de Estudios Fiscales y ¿cuántas facturas en todos los sectores produce Colombia? Produce 2.000 millones de facturas. El reto grande que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas es que el 100% de esa operación en el mediano plazo la va a trasladar a facturación electrónica. ¿Cuántos son los costos hoy de cada factura? 2.663 pesos aproximadamente. ¿Cuánto es la reducción de esos costos cuando se aplican los países vecinos por experiencia y con el estudio nuestro propiamente, la reducción de esos costos? Quedaremos en aproximadamente 540 pesos. Eso es una reducción del 80% y más. Como en este momento ya estamos en producción con la facturación electrónica, ya tenemos unas evidencias adicionales donde los costos de producción de la factura electrónica están para muchos sectores entre 20, 30 o 100 pesos, 200 pesos por factura. Lo cierto es que aquí hay un tema económico de reducción de costos importantísimo para los sectores y es del orden de los 2.000 pesos frente a 2.000 millones de facturas. Las facturas se pueden comercializar, esto es un trabajo también integrado con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en la medida en que estas facturas cumplan los requisitos para ser un título valor, esos títulos valores pueden ser vendidos o comercializados. Simplemente a manera de información es que la factura electrónica como título valor, esto seguramente es de mucho interés para los productores, esos títulos valores pueden ser descontados, pero la regulación específica sobre el título valor de la factura electrónica como título valor es competencia del Ministerio de Industria y Comercio, pero simplemente es que Colombia exigió y nuestros sectores nos exigieron que la factura electrónica para efectos fiscales es bienvenida, pero para que sea mucho más importante y que genere mayores beneficios para los sectores es que esa factura se pueda descontar y se pueda vender a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como título valor. La factura básicamente se le está exigiendo a las personas que tienen que facturar, pero también se le está exigiendo a las personas que pueden sacar un documento equivalente. El tema es que el servicio informático puede prestarse para los facturadores electrónicos y para las personas que sacan documentos equivalentes, como es el caso, por ejemplo, de los espectáculos públicos. Colombia define con la ley 1819 del 16 que todas las personas que son responsables del impuesto sobre las ventas para el 1 de enero del año 19 tienen que facturar electrónicamente. Adicionalmente, esa es un primer mensaje legal que el Estado colombiano envía, y es que todos los responsables del impuesto a las ventas el 1 de enero del 19 tienen que facturar electrónicamente. Igualmente, esa ley dice que para el año 2017 y 2018 el director de la DIAN puede seleccionar algunos sectores para que facturen electrónicamente. El punto es que ya la Dirección de Impuestos obligó a los grandes contribuyentes para que facturen electrónicamente, y a ellos se les vence la obligación el 1 de junio del 2018. Con un lapso de términos que se le permiten para que 3 meses después la DIAN lo pueda hacer exigible. Eso, en otras palabras, es que los grandes contribuyentes, que son 3.500 grandes empresas en Colombia, tienen que facturar electrónicamente, y se les otorgó un plazo para que al 1 de septiembre a más tardar ya estén en producción, porque realmente la obligación estaba para el 1 de enero del 19
pero en esta etapa de alistamiento lo que hace el director general es obligar a los grandes contribuyentes para que se alisten desde ya y que no nos coja un cuello de botella para diciembre y enero, y entonces los grandes, que son los que manejan el 65% de los ingresos de Colombia, de pronto no estén listos. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? Pues que ahí vienen luego unas reglamentaciones donde a las personas que no son del régimen común también se les va a obligar en un lapso de tiempo. Estamos pensando que entre el 2019 y el 2020 todos los sectores ya estén facturando de forma electrónica. ¿Cómo lo pretende hacer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales? Con el uso de los proveedores tecnológicos. Eso es porque pues cuando la administración tributaria aplica para prestar el 100% de estos servicios a los usuarios, pues necesariamente, o más bien las administraciones tributarias desde lo público no son capaces de soportar toda esa operación. Luego entonces Colombia decide autorizar a unos proveedores tecnológicos para que presten esos servicios. Estos proveedores tecnológicos los encontramos nosotros en la página de la DIAN, donde ustedes los pueden consultar y ver cuáles son los que podrían prestar el servicio para hacer las boletas electrónicas para el caso específico de ustedes o para hacer la factura electrónica. Entonces, lo que hacemos es invitarlos a que consulten estos proveedores. Es opcional que lo utilicen los proveedores tecnológicos para el cumplimiento de esa obligación. Los facturadores electrónicos se deben habilitar, deben de tener un software que sea capaz de hacer la boleta electrónica o la factura electrónica acorde al 537, que es el que regula la actividad específicamente de ustedes, y deben habilitarse a través de la administración tributaria. Puede ser un software directamente de los productores o simplemente un servicio que lo podrían alquilar a través de los proveedores tecnológicos. Una vez apliquen a través del registro único tributario y apliquen para esta habilitación, la administración procede a hacer la habilitación tanto del contribuyente para nosotros o productores de espectáculos, como también la autorización de los proveedores tecnológicos. Pero entonces la administración tributaria les da una respuesta donde les habilita el software a través del cual van a facturar. Rápidamente, ahorita pues habrá unas preguntas adicionales. Todos estos servicios informáticos que estamos desarrollando los venimos concertando con el Ministerio de Cultura para el caso de los espectáculos públicos, con los diferentes ministerios, con el Ministerio de las Tecnologías. Tenemos unos retos muy grandes en Colombia con el comercio electrónico, porque pues todos estos servicios son prestados en la nube, son prestados desde muchos lugares del mundo donde Colombia ni los demás países realmente saben dónde están ubicados los diferentes proveedores de servicios electrónicos. Pero lo cierto es que Colombia ya está previendo algunas regulaciones y, por ejemplo, en materia de la prestación de servicios grabados por parte de terceros que no están ubicados en Colombia, la reforma tributaria les dijo que tienen que pagar el IVA en Colombia. Entonces, uno de los retos es que la DIAN y el Ministerio de Hacienda está pensando cómo es que se van a obligar a las personas que están prestando servicios tecnológicos desde el exterior, que no son residentes en Colombia, pero que tienen ya un impuesto en Colombia, como es el caso del IVA. El caso del IVA para los servicios grabados prestados desde el exterior sin domicilio. Esto pues en la medida en que lo desarrollemos, ahorita para julio van a salir unos decretos, unas resoluciones y unos formularios donde, por ejemplo, a Netflix, que presta servicios en Colombia, él tiene que venir a cumplir esas obligaciones. Los prestadores de servicio de Facebook, todos esos servicios que se están prestando acá están grabados con el impuesto sobre las ventas. Entonces ahí estamos haciendo los desarrollos, ingeniándonos una cantidad de cosas con los ingenieros electrónicos para ver cómo cumplir con esas obligaciones, pero la verdad sea dicha aquí entre nosotros, eso no está fácil. No está fácil porque hacerle el seguimiento
a Facebook, hacerle el seguimiento a Netflix, a todas estas plataformas. Lo único cierto es que ya existe un impuesto en Colombia y es el impuesto sobre las ventas. Vienen unas regulaciones, se les va a exigir que tienen que pagar acá, básicamente desde el punto de vista de la retención en la fuente. Eso es, en la medida en que los colombianos, personas naturales o jurídicas, paguen el servicio a los beneficiarios en el resto del mundo, entonces nosotros que estamos pagando vamos a practicarle la retención en la fuente a ese prestador del servicio. Ahí se están consolidando y conciliando estos procedimientos, pero hacia allá va el país. Hay unos servicios en el comercio electrónico que están muy bien identificados para todos los que son formales. Todos los que somos formales se identifican ante la SIC, se identifican ante el Ministerio de Cultura, con la DIAN, con el Registro Único Tributario, y digamos que esa es la parte más sencilla de controlar y regular. Pero en ese mercado del comercio electrónico hay muchos que están en la nube y que no están cumpliendo ninguna de estas obligaciones. Ese es el reto, y le preguntábamos a México. Allá estuvimos en México mirando un país que es 3 o 4 veces más grande que Colombia en todo. ¿Cómo están haciendo con el comercio electrónico? ¿Qué recomendaciones nos pueden dar para nosotros implementar en Colombia? Dijeron, esa es la caja negra. Ese es un agujero negro que sinceramente cada vez inventan cosas nuevas. Por ejemplo, al principio apareció, y ahí vamos ya haciendo regulaciones con todos estos servicios informáticos. En México la última versión que tuvieron es sobre la prestación y venta de bienes a través del comercio electrónico. Y entonces eso estaba desplazando 100%, les está desplazando 100% a las empresas inmobiliarias. Entonces están pensando a ver cómo es que los van a regular y cómo conseguir una nube mexicana que sea capaz de regular las nubes de los demás productores. Son cambios fuertes que nos llegaron a las administraciones tributarias, de aparecen servicios virtuales que se nos salen del papel, lo que estamos nosotros acostumbrados, pero pues son temas tecnológicos que tenemos que ir ganando el espacio. Muchas gracias. La importancia, digamos, de esta invitación por parte del Ministerio es pues que nosotros tengamos una cercanía con ustedes como industria de los espectáculos públicos y que conozcan pues cuáles son los servicios que tenemos a través del Ministerio y a través de esta subdirección. Nosotros pues a través del decreto 1414-2017 el Ministerio sufrió pues una reestructuración y se creó el Viceministerio de Economía Digital. Nosotros, la Subdirección de Comercio Electrónico, estamos pues bajo esa sombrilla y básicamente el objetivo de nosotros como subdirección pues es articular e implementar mecanismos pues, para promover el desarrollo de comercio electrónico. Pues como ya bien lo mencionaron pues las personas de la SIC y de la DIAN, pues los retos son bastante amplios, pues no solamente en materia de regulación, sino en temas también de protección al consumidor y mirar un poco pues cómo se comporta el comercio electrónico desde las dos vías, no solamente como como consumidores, sino también como ustedes como empresas. Pues la idea de nosotros como subdirección es precisamente generar una serie de conexiones entre empresa, consumidores y gobierno, que pues para eso nosotros estamos desarrollando una serie de políticas y de acciones con el fin de tener una cercanía pues con todos estos actores. Nosotros, básicamente porque se dio esta reestructuración en el viceministerio y a partir de los análisis y de las encuestas que se han hecho, pues ya el 67% de las empresas consideran, pues, y no es un secreto para ninguno de nosotros, que ese 67% de esas empresas consideran que el acceso a las TIC pues, es importante para tener un mejor funcionamiento y, pues, y también una mejor competitividad. Parte, digamos, dentro de esta encuesta que se hizo en el Ministerio el año pasado,
se determinó que pues el 68% de las empresas pues ya tienen un acceso a Internet. Por eso nosotros desde el Ministerio hablamos desde la democratización del Internet, es decir, muchísimas más personas, muchísimas más empresas tienen acceso y ven pues cómo, o sea, el desarrollo de negocios online pues genera muchísimos mayores beneficios, no solamente porque amplían su mercado, sino porque tienen o sea, amplían el mercado y también, o sea, tienen oportunidad de llegar a diferentes pues consumidores que no, pues que antes cuando tenían una tienda offline pues no tenían básicamente esa oportunidad. Como parte, digamos, de esos retos que nosotros tenemos desde la subdirección y pensando en cómo vamos a lograr impulsar en las empresas pues la transformación, nosotros consideramos que pues es importante que pues como empresas nosotros asumamos que quienes no nos transformemos, quienes no migremos un poco a esta temática digital, pues vamos a correr el riesgo de estar rezagados, y yo creo que eso es algo que, digamos, esta industria ha entendido. En un principio, en el anterior panel, pues hablábamos un poco de cuál era el porcentaje que tenía esta industria sobre el PIB nacional y la generación de empleos que a partir del desarrollo de sus actividades se generan en el país. Entonces yo creo que este es un ejercicio pues que es muy reiterativo para ustedes, porque ya ustedes lo han venido haciendo, ya ustedes han empezado a migrar hacia la era digital, y pues es básicamente este mensaje es más para las empresas pequeñas que hasta ahora están como empezando a mirar cómo migran hacia estos nuevos modelos de negocio. Bien lo decía pues mi compañero de la DIAN, siempre van a surgir nuevos modelos en los que no solamente pues se van a ver beneficiados los consumidores, sino también las empresas, y pues el gran reto está en pues mirar pues sí un escenario regulatorio, pero también mirar de qué manera nosotros generamos una conciencia en el consumidor, no solamente para generar confianza en ese consumidor, sino también generar confianza en las empresas, ¿verdad? Porque ahora cuando hablamos del decreto de retracto, pues nosotros vemos que como ministerio pues que hay muchas indicaciones o formas que protegen al consumidor, pero también hemos tenido la queja por parte de la empresa donde nos dice, o sea, muchas veces nosotros podemos vender un bien o un servicio, pero nosotros como empresa no estamos siendo protegidos, sino que hay como un desnivel, o sea, no hay un equilibrio en ese tema regulatorio. Yo creo que eso hace parte de los desafíos en comercio electrónico, pero también es entender que la dinámica de este canal alternativo de ventas es bastante amplio, y por eso pues incluso en conversaciones que tenemos con Alianza del Pacífico, o sea, el gran reto, por ejemplo, está, y un poco hablando ya de la industria de espectáculos públicos, está en la confianza en generar, por ejemplo, en los sistemas de pago y en generar competitividad en las plataformas nacionales, porque precisamente si hablamos de plataformas internacionales, estas plataformas de pago que traen a nivel internacional pueden tener una serie de beneficios a nivel incluso de los cobros que hacen estas pasarelas versus las plataformas que están aquí en Colombia, porque pues tenemos unos porcentajes muchísimo más altos de cobro, y también pues con el tema de los trámites financieros, que de pronto pues ustedes como industria pueden decir, pues realmente no podemos llegar a ser un tanto competitivos frente a esas plataformas internacionales, ¿cierto? Entonces, eso hablando un poco como de los desafíos en materia de comercio electrónico. Bueno, este slide, pues nosotros comentamos como qué es lo que tenemos que hacer para transformarnos digitalmente. Primero es identificar las necesidades de los clientes, diagnosticar pues el nivel de madurez digital de la empresa. En los estudios que hemos adelantado en el ministerio, pues nos hemos dado cuenta que muchas empresas implementan CRMs, otro tipo de herramientas tecnológicas para mejorar las condiciones de su negocio, pero, falta conocimiento en el manejo de esas plataformas precisamente para que sean útiles a las empresas. Entonces, ahí más que hacer el uso o comprar una herramienta tecnológica es precisamente mirar cuál es el grado de madurez de la empresa y cuál es el grado de conocimiento para ejecutar pues planes de acción a través de la transformación digital.
y pues también tomar las decisiones correctas frente a la compra de esas herramientas, porque muchas veces compramos herramientas que resultan ser bastante costosas e inoficiosas para la operación del negocio. Bueno, nosotros como Subdirección de Comercio Electrónico pues tenemos una serie de líneas de acción que antes de la creación o de la transformación del ministerio, nosotros teníamos un programa que se llamaba Mi Pyme Digital, ¿cierto? Esto evolucionó a lo que hoy es la Subdirección de Comercio Electrónico y nosotros partimos de la premisa de pues, que primero tenemos que hacer un ejercicio de formación para que podamos entender estos modelos de negocio y entender pues como cada uno de los eslabones de la cadena de valor de comercio electrónico. Nosotros tenemos 5 líneas, la primera línea es formación, la segunda es comercio electrónico, mentalidad y cultura, una línea de masificación de soluciones y una de centros de transformación digital. ¿En qué consisten estas líneas? Pues bueno, esto es básicamente una información general sobre la inversión que está haciendo el ministerio frente a la ejecución de estas líneas de acción. Y bueno, yo les quiero hablar de una plataforma. Yo sé que ustedes ya pues, llevan un avance bastante importante frente al desarrollo tecnológico y a la incursión de herramientas, pero o sea, me parece vital pues esta línea de acción, porque nosotros contamos con una plataforma donde le brindamos a los empresarios pues, la oportunidad de capacitarse en diferentes acciones relacionadas con no solamente con comercio electrónico, sino también con el manejo de las empresas. Tiene varios componentes. Uno es comercio electrónico, que tiene 12 cursos, cursos en productividad y operaciones, administración tiene 8 cursos, en realidad son 36 cursos, si no estoy mal, planeación estratégica y toma de decisiones. Esta plataforma está disponible para todos los empresarios o personas naturales, todos pueden hacer los cursos, es totalmente gratuito y pues teniendo en cuenta pues que en este espacio y pues estamos hablando específicamente de comercio electrónico, pues estos son los cursos que nosotros ofrecemos a través de la plataforma. Tenemos monetización virtual, marketing y pues un poco como para tratar de tener una cercanía muchísimo más con tanto empresas como con personas naturales, pues realmente empezamos desde como cursos tan básicos como una introducción al comercio electrónico. Entonces, pues para los que estén interesados en tomar estos cursos, pueden ingresar a la plataforma a través de www.mintic.gov.co/empresario digital. O sea, como ya les dije, estos cursos son totalmente gratuitos y pues están todas las temáticas que les indiqué acá, en caso de pues, que no sea de su interés, por ejemplo, el módulo de comercio electrónico, pueden tomar cualquier otro de los que están visualizados acá. Bueno, en materia de comercio electrónico nosotros hicimos pues una gran apuesta desde el ministerio y pues nosotros antes teníamos diferentes aliados, ¿cierto? Nosotros somos aliados de Impulsa, aliados con diferentes entidades gubernamentales y habíamos ejecutado una serie de proyectos en materia de comercio electrónico con entidades como cámaras de comercio, gremios y teniendo esos resultados de esos proyectos nos dimos cuenta que nosotros teníamos que buscar muchos más beneficios para las empresas. Es decir, una cámara de comercio tiene pues un poder para poder hacer una captación masiva de MIPYMES, sin embargo, no tiene la capacidad de pronto para ofrecer una serie de servicios o de valores agregados a las empresas a través del comercio electrónico. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Volcar todo ese modelo y crear una convocatoria para tener 4 operadores de comercio electrónico, 4 plataformas de comercio electrónico para beneficiar a 8.000 MIPYMES. ¿Qué vamos a hacer en estos proyectos o cuál va a ser el servicio que a través de estos operadores el ministerio le va a ofrecer a estas MIPYMES? Es precisamente, pues van a tener una plataforma de comercio electrónico y van a desarrollar cada uno de los eslabones de esta cadena, de la cadena de valor. Van a tener una serie de estrategias de marketing que van a estar ligadas de acuerdo con las necesidades de las empresas. Va a tener integrado pues todo el tema de gestión de pagos, pasarelas. En el caso de, pues, aquí no nos aplicaría tenemos un operador de servicio, bueno, aquí no para el cual no le aplicaría pues tanto el tema logístico, esto es más para bienes, y el tema postventa. Todo digamos que toda esta
estos eslabones dentro del servicio que prestamos a través de estas plataformas. O sea, lo que quisimos hacer fue generar capacidades en las empresas y generar conocimiento y captar esos valores agregados de estos operadores que ya estaban haciendo comercio electrónico, ¿verdad? O sea, es muchísimo más fácil, por ejemplo, para un operador que tenemos nosotros tenemos coordinado un consorcio entre coordinadora y Vendes Fácil. Por ejemplo, es muchísimo más fácil para ellos decir, te voy a otorgar un descuento en el tema en logística, ¿cierto? Que para una Cámara de Comercio ir a concertar de pronto un convenio para que se haga un descuento sobre el transporte. O, por ejemplo, ellos ya, de acuerdo, por ejemplo, con el nivel de madurez que tienen de su plataforma, en este caso ya son 7 años con los que Coordinadora trabaja con su plataforma, pues es muchísimo fácil tener una negociación con una pasarela de pago para obtener unos descuentos sobre las ventas que ir a una cámara a hacer una negociación con este tipo de negocios. Esto es básicamente lo que estamos haciendo en materia de comercio electrónico. Son 4 grandes proyectos. Nosotros próximamente en la página del Ministerio vamos a tener un micrositio para que ustedes conozcan pues los portafolios de estas empresas, ¿sí? El portafolio de servicio de estas empresas, y pues para quienes estén interesados pues puedan hacer como una preinscripción para verificar. O sea, hay unos requisitos mínimos, ¿cierto? Son empresas que no se encuentren en proceso de liquidación, incluso pueden participar empresas informales, ¿cierto? Y la idea es pues que conozcan cada una de esas como valores agregados que tienen estos operadores. Y pues adicional también en la subdirección nosotros tenemos pues estas líneas y también contamos pues con el Observatorio de Comercio Electrónico, que esto también es algo nuevo. Esto es una alianza que se hizo pues entre una alianza público-privada. Nosotros contamos con el apoyo de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico para el desarrollo de las actividades de este observatorio, y la idea es que este observatorio pues se convierta en fuente oficial para la caracterización y monitoreo del ecosistema de comercio electrónico. Nosotros cuando tenemos de pronto que asistir a este tipo de escenarios siempre nos preguntan, bueno, ¿y cuál es el comportamiento del comercio electrónico? ¿Cuál es el desarrollo que que viene teniendo en diferentes sectores del país? Y realmente, las mediciones que se han hecho son pocas y están en diferentes escenarios, y también pues no se toman como la misma línea de investigación. No puedes hacer, digamos, comparaciones entre las cifras, porque podemos llegar a veces a cometer y a enviar un mensaje equivocado frente a las mediciones que se hacen, porque muchas veces, por ejemplo, la industria de comercio electrónico, por ejemplo, o plataformas que sacan sus informes y pues solamente se basan, digamos, como en sus ventas, sin tener en cuenta pues otros actores del ecosistema, ¿cierto? Entonces la idea de este observatorio es precisamente pues generar conocimiento y apoyar la toma de decisiones pues tanto públicas como privadas. No tengo aquí la página pero del observatorio, pero nosotros contamos con página, se llama www.observatorioecommerce.com. Esa es la página donde pueden consultar pues los estudios que hemos hecho. En realidad hemos hecho, están en análisis, o más bien en desarrollo, estudios para determinar, por ejemplo, cuáles son las condiciones en temas de regulación, por ejemplo, para pasarelas de pago, cuáles son. Bueno, hicimos un estudio sobre transacciones digitales. Aquí nosotros vimos que las transacciones digitales, por ejemplo, tuvieron un incremento del 24% frente al año anterior, ¿cierto? Eso es importante, pues se visualiza que realmente, pues muy a pesar de que este es un sector, el comercio electrónico, se ha convertido como en ese modelo disruptivo para tener muchísimos más, para con nosotros como consumidores tener muchísimos más servicios, mucho más facilidad, pero también hay una serie de desafíos, como es un poco la falta de confianza de nosotros todavía para poder
no sé, para ir a una plataforma y hacer un pago con nuestras tarjetas de crédito o débito. Entonces, ahí hay unos retos bastante interesantes que incluso desde el observatorio también se van a abordar precisamente pues como para exacerbar un poco y definir de qué manera nosotros podemos contribuir a generar pues una mayor confianza para hacer compras online. Bueno, buenas tardes. ¿Ya con hambre? Bueno, ya vamos a terminar. Esperamos un poquito de paciencia, pero vayan preparando sus preguntas para el final, preguntas bien concretas y clave para estos tremendos panelistas. Muchas gracias a Elin, a María José y a Armando por las buenas presentaciones que nos dieron hoy. Creo que aprendimos bastante acerca de la SIC, de lo que hace con espectáculos públicos, de la DIAN, para acorcharnos, y de Mintic, con lo que nos está ofreciendo en comercio electrónico. Bueno, aprovechando que estamos fresquitos respecto a las presentaciones, quiero hacerle una primera pregunta a Armando. Con lo que vi, ustedes hablan del plazo que hay al 1 de enero del 2019 para facturar electrónicamente a aquellos que son responsables de IVA, ¿sí? ¿Eso aplica también para documentos equivalentes como una boleta de espectáculos públicos? Bueno, el primer gran universo a los que la Dirección de Impuestos y Aduanas les está aplicando es a los responsables del impuesto sobre las ventas, que son 430.000 contribuyentes en Colombia. Contribuyentes no, responsables del impuesto a las ventas, porque los contribuyentes somos todos los que pagamos ese IVA. Ellos son los que están obligados al 1 de enero. Viene una regulación de la que reglamenta la ley 1819, es un decreto que lo estamos precisamente terminando hoy de consolidar con el Ministerio de Hacienda para publicarlo a la ciudadanía, para comentarios, y ahí que es lo que estamos diciendo. La tendencia en la factura electrónica es el 100% de los sectores, el 100% de las regiones y el 100% de los documentos. En la primera fase para facturas, propiamente facturas, y las siguientes para los demás documentos. Ahí estamos regulando cuáles son los otros documentos en el decreto que viene, pues, y cuál es la fecha en que va a aplicar. Específicamente, a manera de ejemplo, los peajes en qué fecha aplican, los espectáculos públicos para qué fecha aplican, como obligatorios. Entonces, concretamente para la respuesta, con los primeros que vamos, con los del régimen común. Pero el mensaje es que todos van a quedar obligados y se les va a dar unos plazos posteriores. Y tenemos presupuestado en ese proyecto de decreto que al 2020, finalizando lógicamente diciembre, ahí ya todos debiéramos de estar facturando de forma electrónica. Por eso invitamos al sector a que apliquen el 537, porque fue el primer sector que regulamos a ustedes, pero los usuarios todavía están esperando allá seguramente adaptar las plataformas o negociar con los proveedores, pero tenemos muy poquitos de este sector aún. Muchas gracias, Armando. Bueno, y esta pregunta es para María José. También, después de ver la presentación que nos hiciste desde la perspectiva de un asistente a un espectáculo público, ¿aplica el derecho al retracto en la compra de una boleta? ¿Cómo aplicaría, si aplica? Claro, todas las particularidades de las ventas de boletería tienen una especificación distinta por la naturaleza misma de lo que es, porque normalmente en los espectáculos públicos, ¿qué ocurre? Que el productor es uno y la persona que está haciendo la venta de boletería es un operador distinto. Entonces, en este caso, al tratarse de una venta a distancia de las establecidas en el Estatuto del Consumidor, si bien hay esa particularidad que no es lo normal que sea el mismo proveedor, mejor dicho, el mismo productor el que está vendiendo, sí opera el derecho del retracto. ¿Y cómo operaría? Dentro de los 5 días siguientes, al momento en que recibe la boleta y que no se haya efectuado el espectáculo, claramente que no se haya efectuado el espectáculo, el consumidor tendría derecho a ejercer ese derecho de retracto que tienen implícita absolutamente todas las ventas que se hacen a través de medios no tradicionales, como las ventas por comercio electrónico, aquellas que se han vendido por comercio electrónico. Ok, eso me lleva a otra, y es, tú hablaste de productores y operadores.
En el caso de una irregularidad en la venta de boletería, ¿quién responde ahí? ¿El productor, el operador? Pues la ley es absolutamente clara y la circular también lo decía, e inclusive ahí el que responde por las cancelaciones, los dos responden solidariamente, el productor y el que vende la boletería, el vendedor de boletería. Inclusive nosotros tenemos en este momento un caso que ha sido muy sonado de un operador de venta de boletería que canceló más de 17 espectáculos públicos, no cumplió con la obligación de devolverle el dinero a los consumidores. Iniciamos la investigación administrativa, se le dio la orden administrativa de devolverle el dinero a los consumidores, incumplió la orden y se le impuso, que era una de los temas que quería contarles, se le impuso como medida cautelar la suspensión de la página web durante 30 días, porque es una de las novedades, de una de las grandes herramientas de protección al consumidor que tiene el estatuto. Entonces, fíjate que en este caso la superintendencia sancionó al operador de venta de boletería porque él debe responder también ante los consumidores ante esta situación. Y de hecho es muy buena tu pregunta, porque tenemos muchos casos en los que hacemos requerimientos, como les contaba, a los operadores de venta de boletería y nos dicen: yo no soy responsable, esta es una responsabilidad exclusiva del productor, y no es así. Es tan responsable el operador como el productor, como el operador de venta de boletería. Ok, y si un evento se cancela, entonces, ¿cómo se regula ese tema de la devolución de los dineros? ¿Eso lo maneja la SIC? ¿Quién tiene competencia sobre eso? Lo maneja el responsable. ¿Qué hacemos nosotros los que compramos las boletas y cancelaron el evento? Bueno, el consumidor lo que debe, primero, muy importante, la información del PULEP. Entonces, ir a la página, o sea, cuando vaya a comprar un espectáculo público, un sello de garantía, una información clara es que tenga PULEP. Si tiene PULEP, en la página del Ministerio debe estar registrado cada una de las modificaciones, cancelaciones que hubo en relación con el evento. Si no está registrado, pues imponemos sanción, pero además quien responde por esa boletería es el operador de boletería. Él debe responderle a los consumidores. Ok, muchas gracias. Estamos viendo que el comercio electrónico de los espectáculos públicos está creciendo. Es evidente, sobre todo con el incremento en la penetración de Internet en Colombia. Ya todos andamos con nuestros dispositivos móviles cada vez más avanzados que nos permiten hacer compras en cuestión de minutos. Y viendo un informe de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia en España, del top 10 de servicios y productos que se adquieren por comercio electrónico, espectáculos públicos aparece de cuarto, por debajo de transporte, por debajo de hotelería y turismo y por debajo de ropa, por ejemplo, zapatos. En Colombia, dentro del top 10, estamos de octavo, pero vamos creciendo. ¿Cómo ven ustedes? No sé si me quiere responder Armando o María José, ¿cómo nos comparamos hoy con esos países desarrollados en el tema de herramientas tecnológicas para fomentar, regular y controlar los espectáculos públicos? Vea, todo esto es muy nuevo y la verdad, vamos a ser sinceros, estamos todos aprendiendo. Estamos mirando las prácticas principalmente con México. Hemos ido a mirar cuáles son las aplicaciones, cuáles son los mejores documentos. Lo cierto es que, pues, desde el punto de vista del control, nosotros básicamente somos controladores. Se van a generar muchísimos beneficios en la medida en que de los mayores beneficios que vamos a tener los funcionarios de la DIAN es que no vamos a tener que ir a los espectáculos públicos allá a contar las personas que van a ingresar, porque todo eso va a ser a través de las plataformas con la lectura seguramente en línea. Pero estamos realmente copiando las mejores prácticas con México. México y Brasil están en este momento en Colombia trabajando con nosotros allá las distintas plataformas para ver cómo prestar los mejores servicios sin que se obstaculice tampoco el servicio, la prestación del servicio por parte de los productores. Pero en esto estamos aprendiendo. No sé si aquí me pueden ayudar con una respuesta mucho más efectiva a la pregunta, pero
pero es un tema de aprendizaje en Colombia realmente. Bueno, pues un poquito pues para ponerte en contexto, Mauricio, nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio, yo sé que muchísimas pues más entidades como Mincomercio, hablando un poco de los aprendizajes, desde Alianza del Pacífico pues hemos tenido pues varias reuniones pues para revisar el capítulo de comercio electrónico y efectivamente, o sea, cada vez son nuevos, o sea, salen al mercado nuevos modelos de negocio y precisamente pues no para ir en contravía de pronto de la SIC ni de la DIAN, pero allí, o sea, hubo pues una conversación público-privada y pues se comentaba de, pues que si realmente el deber ser era pues ir o migrar a seguir haciendo muchísimo más regulación o revisar la regulación ya existente, ¿cierto? Y pues verificar sobre estos nuevos modelos de negocios cómo íbamos a hacer ajustes, ¿cierto? Porque pues estos negocios cambian todos los días, o sea, por ejemplo nosotros tenemos pues las plataformas que hablábamos ahorita, Netflix, está Uber, está Airbnb, que son modelos de negocios pues que generan una serie de beneficios tanto para empresas como para los consumidores, pero pues son asuntos que nosotros no podemos llegar y decir pues no pueden operar, ¿cierto? Porque pues su modelo da para que estén en el mercado, o sea, prestan un buen servicio, pero pues nosotros también, o sea, los retos están no solamente en Colombia, sino es a nivel mundial, precisamente por ese cambio, o sea, por esos modelos disruptivos que tenemos para tener plataformas en la nube. Entonces, sí, o sea, ahora nosotros sentimos que vamos, o sea, los modelos van, no sé, 7 pasos adelante y nosotros vamos a ir queriendo pues mejorar las condiciones porque lo que queremos es pues que las empresas surjan, que los consumidores tengan mejores beneficios, pero pues precisamente para evitar pues ciertas situaciones que se presentan por temas de fraude, pero por eso en algún momento nosotros como ministerio también decíamos, venga, tenemos que hacer algo para mejorar, o sea, ¿cómo hacemos para que los consumidores empiecen a tener buenas prácticas de consumo? O sea, porque no solamente los consumidores son los que tienen, digamos, problemas a la hora de que se preste un bien o un servicio, sino también son las empresas que están teniendo pérdidas a través, por ejemplo, de las plataformas, porque muchas veces yo puedo decir, no me llegó la compra, ¿sí? O sea, y tú como empresa, pues no puedes validar ante el banco, ante la entidad financiera, pues si efectivamente pues ese cliente obtuvo o no pues ese bien. Entonces los retos son bastante grandes y no solamente son a nivel de Colombia, sino son a nivel mundial, precisamente pues por los modelos de negocio que están surgiendo. O sea, ahí hay varias cosas. Ok, gracias, Eileen. Armando, ¿cómo convencemos a este tipo de público, por ejemplo, con respecto a los beneficios y a los impactos que puede tener la implementación de la factura electrónica? Yo siempre he dicho que en materia de beneficios hay libros y libros escritos, muchísimos beneficios con los documentos electrónicos. Colombia aplicó con una tecnología que es gratuita. Nosotros le estamos ofreciendo unos servicios gratuitos, el tema del VL, que es una librería de documentos electrónicos, porque el mundo está negociando eso electrónicamente. Pero entonces, ¿qué está haciendo el gobierno colombiano? Está implementando unas tecnologías, obviamente acompañado de proveedores tecnológicos. Los proveedores tecnológicos que estamos autorizando ya están en una libre competencia, donde esos precios que veíamos inicialmente han caído sustancialmente. Ya hay casos, porque es que uno de los cuellos de botella en la implementación son los costos. Y la microempresa nos dicen, hombre, estos costos, ¿cómo los vamos a mitigar? ¿De dónde vamos a sacar para poder que los microempresarios, porque ahí lo veíamos y es cierto que el 92% de nuestras empresas son microempresas? Luego los servicios informáticos también son costosos, eso también es cierto. Para mitigar esto un poco, pues están los proveedores tecnológicos compitiendo, ofreciendo paquetes que ya vemos precios razonables, 100 pesos por una factura o 1.000.000 de pesos por la prestación del servicio por todo el año, independientemente de la cantidad de facturas que vayan a utilizar los usuarios. Pero adicionalmente la DIAN
ahorita para el mes de junio va a publicar y a exponer un servicio gratuito para hacer las facturas a través de la plataforma de la DIAN. Y adicionalmente también va a donar un certificado digital, porque estas facturas tienen que firmarse, estos documentos electrónicos firmados con una factura electrónica, con una firma electrónica respaldada con un certificado digital, da mucha garantía para el documento y para el beneficiario del servicio. Entonces nosotros invitaríamos a que eventualmente, si han tenido inconvenientes por costos, por ejemplo, con los proveedores tecnológicos, pues que utilicen nuestra plataforma. En nuestra plataforma podrían facturar electrónicamente de forma gratuita. Ahora, si las facturas que van a expedir son masivas, 20, 30 mil, 50 mil, por ejemplo, para un evento, pues este servicio seguramente no les va a prestar el servicio que requieren. Más sin embargo, yo lo que sí quiero dejar claro es que los precios de las facturas con los diferentes proveedores tecnológicos ya están a precios muy razonables y es mucho mejor tener la información financiera que generan esas facturas para ustedes y para nosotros en un servicio electrónico que en un servicio en papel o en un servicio que no tenga un control. Los beneficios son disminución de costos, disminución de papel, mayor trazabilidad. Y para los contadores, que yo soy contador, les quiero contar de experiencia que estamos felices que se hayan inventado la factura electrónica, porque así todos vamos a tener una sola fuente. Y los productores, cuando miren allá cuáles son las facturas que le enviaron a la DIAN, pues con esos es que vamos a hacer las liquidaciones de los impuestos a que haya lugar. Luego, cuando el Ministerio de Cultura, el productor y la DIAN verifiquen la información, no va a haber la diferencia que hoy tenemos, porque hoy no nos cuadra ninguno. Hoy cuando miramos cuántas las boletas expedidas realmente y sobre cuál fue el que se vendieron, y vamos y cruzamos con las bases de los productores, con los de la DIAN y con los del Ministerio, eso nunca nos cuadra. Con el documento electrónico sí nos va a cuadrar, o sea, beneficios realmente hay muchísimos. Y los invitamos porque estamos prestando la asistencia tanto técnica como administrativa para que puedan desarrollar sus operaciones a través del servicio informático. Ok, gracias Armando. Sobre todo lo de empresas sostenibles, ¿no? Armando hablaba de más de 2.000 millones de facturas en papel en Colombia. Me imagino que eso es anual, o no sé la periodicidad, pero pasar de eso a facturación electrónica donde no se emite un solo papel es interesante. María José, en la presentación hablaste sobre que en la órbita de aplicación del Estatuto del Consumidor se delimita el territorio nacional para aquellos que expenden o venden productos o servicios, para aplicarlo. En el marco de la confianza al consumidor, de promover la confianza, portales como Viagogo, como StopHub, que son múltiples canales y páginas internacionales de venta de boletería, no están radicados en Colombia ni registrados en Colombia. ¿Cuáles son esos retos que tiene la superintendencia como gobierno nacional para atender esta situación? ¿Qué están haciendo actualmente respecto a eso? Pues mira, muy importante, Colombia y la superintendencia como autoridad de consumo participan en los foros internacionales que les contaba, y en esos foros internacionales se ha discutido esta problemática que no es exclusiva de Colombia. Todos los países tenemos esta problemática y somos unos miembros muy activos de estos foros y se están buscando definitivamente soluciones a través de firmas de memorandos de entendimiento para compartir decisiones de otras jurisdicciones que puedan ser aplicadas en Colombia. Inclusive se está explorando la posibilidad de con algunos países de la Unión Europea, de adoptar unas comunicaciones, unas cartas a estas plataformas informándoles que las conductas que están realizando son violatorias de las disposiciones internas de cada uno de esos países, como para ir cerrando la brecha o cerrándoles el círculo. Todavía no hay una respuesta, definitivamente, pero no hay una respuesta, pero no solamente en Colombia, no hay una respuesta en ningún país del mundo, pero lo que sí está haciendo la superintendencia es participando muy activamente de estos foros. Hemos lanzado campañas. En marzo de este año, Colombia fue coordinadora de la campaña en ISPEN del Fraud Prevention Month,
en la que era es sensibilización, era una campaña muy bonita que podríamos inclusive mostrárselas, de que todo lo que te venden en Internet no está, ten cuidado. Si la comercialización a través de redes sociales, no en Internet sino redes sociales, cuando hay un influenciador que te está ofreciendo algo a través de una red, probablemente está ganando dinero por eso que está haciendo. Ten cuidado con las compras que haces en Internet, que la HTTP tenga un seguro, sensibilizar a los consumidores, porque esto es un tema de todos, esto es un tema de que los consumidores sepan en qué plataformas o en qué páginas de Internet puede comprar de manera segura, pero también es un tema de ética empresarial, de que esos proveedores actúen de manera correcta hacia los consumidores y hacia las autoridades de consumo. El mundo está yendo hacia eso, hacia buscar a través de la cooperación internacional compartir decisiones y tomar lineamientos que puedan ir generando algún tipo de cumplimiento de estos portafolios en las diferentes jurisdicciones. Estamos ahí, creemos que somos uno de los países más avanzados en la participación en los foros internacionales. Acogimos las directrices de la OCDE en materia de comercio electrónico, pero pues todavía falta. Esto es un tema nuevo, como tú decías, es un tema que cada día dos pasos adelante, mientras las autoridades estamos pensando qué hacer, pues los negocios van migrando a cosas más modernas, pero estamos tratando de cumplirle a los consumidores y como país estamos en un buen lugar en ese sentido. Okay, gracias, Ailín. En las labores que viene llevando a cabo el MINTIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en materia de desarrollo de aplicaciones, portales, web, apps, hay convocatorias como Crea Digital, ¿cierto? Entre otras. ¿Cómo crees tú que se han incidido o cómo han incidido estas acciones en el desarrollo del comercio electrónico? Bueno, pues como tú bien lo dices, desde el Ministerio pues se ha hecho una gran apuesta pues en la economía o en esta industria, en la economía naranja, que incluye pues no solamente el tema de eventos públicos, sino también nosotros desde el Ministerio hemos apoyado, por ejemplo, mucho convocatorias relacionadas con temas de videojuegos. Está Crea Digital, que este año, si no estoy mal, tiene un aporte de 1.000 millones pues para el desarrollo de contenidos digitales, y pues básicamente desde el Ministerio lo que queremos hacer es precisamente generar pues un mayor dinamismo en las plataformas que tienen que ver con esta industria, y adicional el desarrollo del talento humano. O sea, el Ministerio siempre ha estado como muy enfocado también en ese aspecto, y para eso pues también ha participado en ruedas de negocios. En noviembre se participó en una rueda de negocios en Miami con empresas de videojuegos, o sea, para que conozcan pues también pues mejores prácticas, ¿cierto? Y pues desde la subdirección, pues si bien nosotros tenemos estas funciones que nos fueron delegadas a partir de la firma del decreto, pues estamos pues repensando, porque traíamos como todo un esquema de operación bajo unos proyectos bajo los cuales estábamos enfocados en MIPYMES, pero ahora pues nosotros tenemos que pues ampliar ese espectro y empezar a mirar cómo vamos a apoyar el comercio electrónico en diferentes sectores, ¿cierto? Entonces, pues desde apps también, o sea, pues son otras líneas del Ministerio, pero sé que se han venido desarrollando y ejecutando convocatorias pues para apoyar esta industria. Entonces, pues para nosotros el Ministerio no es ajeno, o sea, el hecho de que nosotros que tengamos que apoyar la diversificación de los modelos de negocio que operan a través de diferentes sectores, y en este caso particular, o sea, pues yo creo que hemos apoyado y hemos apoyado a la industria pues desde diferentes sectores. Entonces, pues, ok, Lynn, gracias. Abrimos el espacio para unas preguntas de parte de ustedes. Tenemos 3 preguntitas, porque estamos cortos de tiempo, bien concretas. Les agradecemos, por favor. Felipe, ¿me ayudas? Buenas tardes, muchas gracias. Para la DIAN, sabemos que el servicio de la boletería tiene un costo que está sujeto al IVA. Y para el 1 de enero del 2019, las operadoras de boletería tendrían que empezar a facturar electrónicamente para este cargo que es el servicio de boletería. Entonces, mi pregunta es, los tiempos que tienen los operadores de boletería para este cargo,
que es el servicio de boletería, estarían supeditados en el decreto, en el proyecto de decreto que está actualmente trabajándose, al documento equivalente o al 1 de julio para todos los que están sujetos a IVA? Pueden suceder dos cosas. La primera es que se quede la ley como está. Entonces los responsables del régimen común, que son los que tienen que facturar el IVA, entrarían el 1 de enero. Entonces por eso recomendamos pues que empecemos este ejercicio, independientemente de que llegue la obligación o no, aplicar ya voluntariamente con lo que existe para que eventualmente no se les vaya en un momento determinado a parar las operaciones. Y el otro evento que puede suceder, que creemos que sí, pero en esta etapa de elecciones y de cambio de gobierno puede suceder cualquier cosa, que salgan o no salgan esos decretos. Entonces, si no sale el decreto, la segunda es que salga el decreto. Si son pequeños comerciantes, tenemos una medición por allá hasta de 3.000 VTs, que son como unos, 1.000 VTs, que son como unos 300 millones. Esas personas que facturen hasta ese precio quedarían postergados para el 2020, si el decreto no lo aceptan como está. Si no saliera esa regulación, porque les cuento, el Ministerio de Hacienda nos está diciendo, señores DIAN, la ley dijo que es el 1 de enero del 19 todos los del IVA, así que todos van. Y nosotros le decimos, porque tenemos que ser conscientes, hombre, es que ya estamos a 6-7 meses para que se cumplan estas obligaciones. Los empresarios creen que lo vamos a aplazar, no hay una masiva aplicación de los del régimen común, contándoles la verdad. Entonces, ¿qué es lo que va seguramente a suceder en diciembre y enero? Sobre todo en diciembre, el cuello de botella, ¿cierto? El embudo allá, todo el mundo, ay no, la DIAN tiene la culpa porque no nos dijeron. Nosotros venimos diciéndolo desde hace 5 años. Y la reforma tributaria, ley 1819, dijo en el 1 de enero del 19, o sea que dio 2 años. Pero la información no llega, realmente encontramos ese comportamiento. Por eso entonces grandes contribuyentes empiezan ya y se les sacó una ley. Le estamos convenciendo al ministerio, no, hagamos esto desde el punto de vista lógico, como escalonadamente, hagámoslo por etapas. Ya nos fuimos con los grandes contribuyentes, los tenemos que estabilizar. Luego vienen ahorita para este semestre los facturadores del régimen común que siguen después de los grandes contribuyentes, que son los que tengan operaciones mayor a 1 millón de VT, son 35.000 millones de pesos al año. Los vamos a obligar ya para que empiecen y no esperen a diciembre o enero. Y ahí es donde viene un escalonamiento realmente, y le estamos diciendo que las microempresas, los que tienen una facturación menor, queden para el 2020. Si nos aceptan, quedan para el 2020, pero es un riesgo que lo están corriendo los responsables, porque si no aprobaran, porque si el ministerio dice, no, es que de esto como quedamos en la reforma, 1 de enero del 19, pues el 1 de enero del 19, los que son responsables del régimen común sencillamente no van a tener cómo facturar. Es un riesgo muy alto, entonces creo que ahí nos darán la opción que si lleva, lo lógico es que den un escalonamiento, porque no nos vamos a ir a tirar todos al charco a ahogarnos allá, ¿no? Y tenemos que facilitar la operación comercial. Pero en el peor de los casos, que no se reglamentara, empiezan el 1 de enero del 19. Muchas gracias. Por eso vamos a sacar el servicio gratuito, que simplemente es tener registro único tributario, bajar el software y facture. Solamente ese software va a servir para hacer facturas. No va a servir para manejar inventarios, cartera, cuentas por cobrar, pasarela de pagos, no. Solamente para cumplir la obligación de la facturación. O sea que recomendamos, empecemos ahorita con nuestro software gratuito para que no correr ese riesgo que se puede presentar entre diciembre y enero. Muchas gracias. Para la siguiente ministerio, sabemos que el derecho de retracto se cuenta con 5 días. En el caso, por ejemplo, que el operador de boletería venda hoy, el espectáculo es al siguiente día y el derecho se ejerza 4 días después. ¿Qué garantías está concibiendo o a manera de tarea legislativa que están concibiendo ustedes para proteger al empresario en estos casos? Si el espectáculo es al día siguiente, cabría entre las excepciones que establece la misma disposición de retracto, porque la disposición de retracto sí establece que
debe ser en este tipo de servicios o de productos que no se haya cumplido el espectáculo. Bueno. Pero adicionalmente, no todo es tan, digamos, tan en favor del consumidor. A veces no sabemos que hay unas disposiciones también en el mismo Estatuto del Consumidor que permite que casos en los que se haya demostrado la mala fe por parte del consumidor, el empresario pueda iniciar acciones en contra de ese consumidor que actuó temerariamente, que ha hecho mal las cosas. Lo que pasa es que son muy pocos los casos en los que se ha evidenciado, y eso es por la vía jurisdiccional que se inician esas acciones, que se han iniciado esas acciones en contra de los consumidores temerarios, porque los empresarios y normalmente, sí, los empresarios prefieren pagar y perder que perder un cliente o enfrentarse a un tema reputacional, pero las acciones están, y por eso decía yo hace un momento que esto también es un tema de ética y de ética empresarial de todos, y de entender que hay un consumo responsable, que hay unos derechos y hay unas obligaciones, porque así como el consumidor tiene unos derechos, también tiene unas obligaciones de ser muy responsable en lo que consumo y de informarse. Hay una obligación de informarse adecuadamente y es un derecho correlativo. Doctora, en cuanto a la primera excepción de la que habla el artículo, tenemos es cuando la prestación del servicio empieza a ejecutarse en el momento del acuerdo del consumidor, ¿cierto? Esto no se le aplicaría el derecho a retracto. Entonces, en cuanto al servicio que presta el operador de boletería, que empieza a ejecutarse desde antes, precisamente, del mismo acuerdo de voluntad, sí, pero que se formaliza con el acuerdo del consumidor, que inmediatamente se genera un correo, normalmente, en el que se les da toda la información del evento, la especificidad de la factura, la boleta, bueno, toda esta cosa. En este caso, ¿cuál sería el concepto de la superintendencia? ¿Cierto? Normalmente sabemos que para caso de devoluciones se habla que siempre hay que reintegrar el cargo del servicio, pero acá aplicaría la excepción, la primera excepción, ¿sí? En cuanto al servicio, o sea, no le aplicaría el derecho de retracto al cargo de servicio para el operador. A ver, aquí estaríamos hablando de un tema netamente particular que habría que de iniciarlo por la vía jurisdiccional, y sería el juez el que definiría en ese caso en particular si aplicaría o no el derecho de retracto. Entonces, pues es la primera aclaración que debería hacerse. Si se aplica o no en el tema de boleterías, yo diría que sí. Yo diría que ahí cabe perfectamente el derecho de retracto por la naturaleza misma de el tipo de servicio del producto que se está comprando, que es la boletería. Es una venta a distancia, no se ha empezado no se ha efectuado, pero en ese caso sería el juez el que entraría a determinar si el señor ejerció el derecho de retracto y además fue al evento, o si en efecto cuando compró la boleta no entendió que no era para esa fecha o que era otro espectáculo, no sé. Es que pueden pasar mil cosas en ese tipo de ventas a distancia y de boletería, sería el juez el que definiría, pero digamos el concepto o la posición de la superintendencia es que procede el derecho de retracto en los términos dentro de los 5 días siguientes, y si no ha ocurrido podría ejercerlo el consumidor por la vía jurisdiccional. Ojo, porque eso es vía jurisdiccional, 1 a 1 la reclamación. ¿Una pregunta más? Bueno, la pregunta es para la SIC y es la siguiente. Como operador de boletería, pues que estamos metiéndonos ahorita en el mercado, vemos que anteriormente, o actualmente algunos productores pueden ser los responsables de la venta de su boletería. En caso tal de aquellos productores que pues durante unos par de años llevan manejando plataformas internacionales para este recaudo, no estamos hablando de unas de reventa, sino plataformas de recaudo, y que van manejando sus eventos, algunos con PULEP o algunos sin PULEP, ¿qué casos para yo poder decirles, mira, esto te puede llegar a pasar si sigues trabajando con estas plataformas, o esto te puede llegar a pasar si lo estás haciendo sin PULEP, para que te legalices, te formalices y trabajes como debe ser? Hago la pregunta, creo que tú dijiste que había unas multas de 2.000 salarios mínimos, algo así, pero hay casos en los cuales podamos decir, mira, se les informó y el día del evento no los dejaron abrir puertas. Porque si no es así, sería bueno que lo hicieran, lo digo pues porque si no, muchos empresarios seguirán del mismo modo. Entonces. Bueno, hay muchas preguntas en el mismo
en la misma. Primero, tanto el operador de boletería como el productor son responsables solidariamente cuando haya habido eventos de cancelación y de espectáculos públicos. ¿Qué pasa? Nosotros hemos formulado pliegos de cargos tanto para el operador como para el productor cuando ha habido cancelación de espectáculos públicos. Luego no podría entenderse que la responsabilidad es exclusiva del operador de boletería y que el productor no tiene ningún tipo de vinculación. Lo que pasa es que el consumidor, a la primera persona que se dirige para hacer una reclamación es al operador de boletería, porque es al que le compró. Entonces, si ese operador no está domiciliado en Colombia o no tiene entre quién reclamarle, pues sería el productor, en su caso, el que debería y está llamado a responder, y la ley lo establece que está llamado a responder. Y en ese caso, pues estaría en una situación bastante grave, porque no solamente respondería por la cancelación del evento, sino por toda la operación, y no sería una respuesta válida o aceptable para la superintendencia que nos diga: es que yo contraté la venta de boletería con un tercero. De hecho, en jurisdicciones en otros países se está explorando la posibilidad de obligar a estos operadores a los productores que informen quién es su operador de boletería desde un primer momento. Y lo que mencionabas, que si tiene o no tiene PULEP, pues más grave aún, porque es otra falta adicional, otro incumplimiento a la disposición, adicionalmente, que no incluya el PULEP del operador. Y si el operador está registrado en Colombia, tiene que estar registrado ante el PULEP. Es que eso es una cadena de cumplimientos. No podría ser que un operador de boletería esté en el PULEP y no esté registrado, o que esté vendiendo un evento sin PULEP. Ya de hecho, vender sin PULEP genera un incumplimiento. Entonces la recomendación es: cumpla con la ley. Pero la pregunta te la hago respecto a los empresarios que no hacen PULEP y han hecho muchos eventos respectivamente. ¿Hasta qué punto o qué casos hay de que les han sacado un evento o no dejen operar? Nosotros no cerramos eventos ni los dejamos operar. La competencia de la superintendencia va única y exclusivamente encaminada acuérdate cuando yo hablaba de la información y los derechos de los consumidores a reclamar, a que le informe a los consumidores que tiene PULEP. Si opera sin PULEP, yo le abro una investigación por haber operado sin PULEP, o si vemos que definitivamente hay un desconocimiento, eso que les contaba en primer momento, mire, inscríbase y en todas las piezas publicitarias actúe y formalícese y hágalo con PULEP. Tendría que hacerlo siempre con PULEP. Nosotros no cerramos ni prohibimos los eventos, eso es resorte de otras autoridades, creo. Eso es un tema de Secretaría de Gobierno. En el caso de Bogotá, son las alcaldías locales las que tienen esa potestad de cerrar o cancelar un evento. Fíjate lo que pasó en el evento de hace un mes, fue en el de la autopista, salió Bogotá, que fue la alcaldía la que no permitió la realización del evento por temas de seguridad y creo que era un tema de carpas. En ese caso, el operador de boletería, el productor, tenía que haber anunciado dentro de los mecanismos establecidos en la circular única de la superintendencia y notificar al PULEP el término de cancelación del evento, cómo iba a ser el protocolo para devolver. Si van a reprogramar el evento, pues informarle a los consumidores. Y hay unos mecanismos de seguridad establecidos en la circular única, deben informar si es cancelación total del evento, cuál va a ser el mecanismo para devolver el dinero, cuándo lo van a devolver, qué van a hacer. Nosotros podemos, como superintendencia, preguntarles cómo va el proceso de devolución. ¿Le está cumpliendo a los consumidores? Nosotros estamos muy atentos a ese tema de verificación de información a los consumidores respecto a las cancelaciones. Bueno, muchas gracias. Les pido un aplauso, por favor, para los panelistas. Muchas gracias a Elina, a María José y a Armando. Y a ustedes, sobre todo, por participar de este foro. Que tengan una buena tarde.